bienvenidos a Cuentos Bilingües. Aquí estamos en un autobús. Aquí estamos en Chuckanut Park and Ride, una parada del bus. ¿Y sabías que los niños pueden ir al bus gratis con una tarjeta de el bus, del tránsito de Skagit? Y pueden ganar esto con la aplicación de Humo, o también pueden ir a la estación del bus y pueden ganar esta tarjeta. Y hoy vamos a leer un cuento que se llama Abuela. Mi abuela me lleva en el autobús a recorrer toda la ciudad. Y aquí están en la parada del bus. Ella es la madre de mi mamá. En inglés, abuela se dice grandma. Ella habla español porque es la lengua que hablaba la gente del lugar de donde nació, antes de que ella viniera a este país. Mi abuela y yo siempre visitamos diferentes lugares y aquí se están sentadas en el autobús. Hoy vamos a ir al parque. El parque es lindo, dice mi abuela. Yo sé por qué él lo dice. Yo también creo que el parque es hermoso. Beautiful. So many birds. Tantos pájaros, dice mi abuela, mientras una bandada nos rodea. Los pájaros recogen el pan que les hemos traído. ¿Y qué tal si los pájaros me alzaran y me llevaran volando por encima del parque? ¿Qué pasaría si yo volara? Mi abuela se preguntaría dónde estoy y bajando en picada como un pájaro, yo la saludaría. Y aquí están en el parque. Entonces ella me vería volar. Rosalba el pájaro me diría, Rosalba the bird. Ven, abuela, come, abuela, le invitaría. Sí quiero volar, respondería ella, mientras saltaba hacia las nubes, con la falda odiando el viento. Y ahí están volando. Volaríamos por toda la ciudad. Mira, señalaría mi abuela con el dedo. Y yo observaría todo al elevarnos, sobre parques y calles, perros y gentes. Y hasta la ciudad. Saludaríamos a las personas que esperan el autobús. Buenos días, les diríamos. Buenos días, good morning, nos responderían. Volveríamos sobre fábricas y trenes. Y aquí están las personas en la parada del autobús. Aquí dice P17 y B21. Y ahí están volando. Y descenderíamos cerca del mar hasta casi tocar las crestas de las olas. Su falda sería una vela y abuela competiría con los veleros. Apuesto que ella ganaría. Llegaríamos a los muelles y veríamos a la gente que descarga frutas. Y esa tierra donde mi abuela se crió, mangos, bananas, papayas, son palabras que también se usan en inglés. Al igual de rodeo, patio y burro, a lo mejor veríamos a un primo de mi abuela mientras engancha las cajas de fruta en una grúa. Una vez vimos a su primo Daniel cargar y descargar los barcos. Y aquí están todas las frutas. Más allá de los barcos del puerto veríamos la Estatua de Libertad. Me gusta, diría mi abuela. A mí me gusta también, le decía. Daríamos vueltas alrededor de la Libertad y saludaríamos a los visitantes. Mi abuela recordaría el momento que ella llegó a este país. Vamos a la aeropuerto, diría ella, y allá me llevaría donde aterrizó el avión que le trajo por la primera vez. Con cuidado, me advertiría la abuela, y nos agarraríamos del avión para dar un pasito. Después volaríamos a la tienda del tío Pablo y la tía Elisa.
Él es mi tío, my uncle, y ella es mi tía, my aunt. Se sorprendían a vernos entrar volando, pero luego nos ofrecerían una limonada refrescante. Volar nos da mucho calor, pero quería volar más, diría abuela. Ella y yo queremos seguir volando. Podríamos volar a las nubes, the clouds. Uno parece a un gato, a cat, otro parece a un oso, a bear, y esta parece a una silla, a chair. Descansemos un momento, diría mi abuela. Nos sentaríamos en la silla de nubes y ella me tomaría en sus brazos. Todo el cielo es nuestra casa, our house. Estaríamos tan alto como los aviones, los globos y las aves, mucho más arriba que los edificios del centro, pero hasta ahí volaríamos para echar un vistazo. Y ahí están volando. Podríamos encontrar el edificio donde trabajaba mi papá. Hola papá, hi dad, le diría y saludándolo. Y abuela daría una voltereta al pasar por las ventanas. Mira, le oigo decir a mi abuela. Look, me está diciendo. Y cuando miro ya estamos de regreso al parque. Ahora caminamos por el lago. Abuela quiere tal vez remar en un bote. Vamos a otra aventura, me dice. Let's go on another adventure. Esa es una de las cosas que me encantan de mi abuela. Le fascinan las aventuras. Abuela me toma la mano. Vamos, me invita. Y ya se acabó este cuento. Gracias por leer conmigo. Hasta luego.